Buenos días otra vez y son las 8:09 de la mañana y tenemos en línea, estamos haciendo contacto con Enriquillo Matos, que es el director de Promese actualmente. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, un placer de contactarle, de comunicarme con el pueblo dominicano a través de ustedes. Qué bueno, Enriquillo Matos. Hay una situación, no hay que ser muy teóricos, ¿verdad? Para conocer, pero usted forma parte de la comisión de alto nivel que lucha contra el COVID-19. Además, tiene una alta responsabilidad en este asunto porque tiene que ver además con los medicamentos. Háblenos en resumen, ¿cuál es la situación en ese sentido? ¿Qué se ha determinado? ¿Cuáles son los medicamentos de los cuales ustedes tienen precisamente disponibilidad para la población y si están asequibles para ellos? Sobre todo eso. Bueno, el primer contexto de la llegada del COVID-19 a la República Dominicana encuentra Promese que en la mayoría de los casos de manejo común de cualquier tipo de proceso de enfermedad con la capacidad para responder a los mismos. Pero en el caso del COVID-19, ustedes saben que es una enfermedad dinámica, que para muchos todavía es un aprendizaje. Aún todos nosotros no tenemos la seguridad de todo el tipo de proceso que conllevará esta enfermedad. Sabemos que tiene un periodo de incubación más o menos definido. Los protocolos de manejo hemos tenido que estar aprendiéndolo día a día, sobre todo con experiencias internacionales, con la ayuda, muchos de los casos, con la ayuda de muchos profesionales de la medicina dominicana que ejercen en Francia, España, Estados Unidos, etcétera. Sí. Entonces, sobre esa base hemos estado respondiendo al protocolo que estableció el Ministerio de Salud Pública, donde más o menos, en términos generales, para así mismo como dice Elías, no teorizar mucho, Sí. Tiene como base un antibiótico muy conocido, Sí. un macrólido, que es la citromicina. Sí. Ajá. El momento definió que un medicamento que se usaba mucho en la República Dominicana, porque somos un país endémico, Sí. con una enfermedad igual que Haití, Sí. en el caso de la malaria. Sí. Algunos estudios clínicos, ensayos clínicos demostraron en otros países que esos pacientes tenían algún nivel de respuesta en la competencia de la entrada del virus a la sangre, Sí. a la célula, ¿no? Sí, Es a sí, partir sí, de ahí sí. que la hidroxicloroquina adquiere Y- cierta nombradía. Sí. Se mantiene como protocolo no solamente en la República Dominicana, para pacientes ya ingresados, Sí. en Francia, en España y muchos países de Europa. Doctor, mire, he oído decir en mi familia, yo soy un hombre del campo totalmente, campesino, que la acetaminofén que venden ustedes en las boticas tiene mayor impacto, por ejemplo, para fiebre, gripe, todo eso, que la que venden en la farmacia común. Eso es así, es tan efectiva. Y me dicen ahí mismo que por eso es que la botica, cuando llega un cargamento de acetaminofén, se venden más rápido. Eso es así, doctor. Bueno, lo recogen, Johnny, recogen. Es decir, la capacidad de respuesta nuestra, ustedes saben que nosotros tenemos que, ¿cómo se dice eso? Entregar, llevar, Sí. Suplir, ¿no? suplir Sí, a más de 3,000 y pico de centros de salud, sí. a más de 560 farmacias del pueblo, sí. a todos los hospitales del país, Sí. y ahora algunos centros privados también. Sí. De modo que la razón por la que usted dice eso, y lo dice la gente, es porque si usted fuera un productor de medicamentos
y lo vende a las farmacias normales, a las farmacias privadas, Sí. esa farmacia no tiene mecanismo para identificar que el producto está bien o está mal. Sí, Sencillamente tiene un registro sanitario y Sí. ellos lo aceitan y ya. Sí. En el caso de Promese no es así, porque en el caso de Promese nosotros tenemos un centro de evaluación, laboratorio de evaluación, para determinar que ese producto tiene el contenido que dice la literatura que tiene. Sí. Por tanto, entra en un proceso de cuarentena. Es decir, que nosotros no ponemos un producto inmediato que Sí. compramos Sí. a la venta, sino Sí. que lo ponemos en cuarentena. Y es a partir de ese momento que nosotros podemos decir si el producto está conforme o no conforme. Si no está conforme, es decir, si no cumple con las especificaciones, nosotros lo incineramos sin Sí. costo para la empresa nuestra, sino que lo pierde la empresa que nos vendió. De modo que eso puede tener un elemento, ¿no? Sí, Que sí. de garantía sanitaria, que es un plus que no tienen los servicios privados. Doctor, hay un medicamento, además de la que usted mencionaba, es que es un nombre muy enredado, hidrocloricina. Hidroxicloroquina, ¿no? Hidroxicloroquina. Ok. La El hidroxicloroquina. otro Hidroxicloroquina. medicamento Cloroquina. es otro medicamento que ha descubierto el doctor Johnny Tavares Capellán, que dice que es Efectiva. efectivo, Sí. es más barato que el otro medicamento. No sé si usted tiene entendido sobre eso. Bueno, yo conozco a Johnny, Sí. he conversado con él. Sí, sí. Él dice que tiene la experiencia en unos 100 pacientes. Sí. Lógicamente es una conversación que hay que aceptarla así, ¿no? Es decir, Sí. no tiene la rigurosidad científica para nosotros asumirlo como un protocolo. Sí. Ujú. Quizás mañana eso sea demostrado, pero en la medicina hay niveles de ensayos clínicos que tienen que ser demostrados y aceptados. En el caso, para nosotros poner el tratamiento de la hidroxicloroquina, nos conllevó cerca de 2 meses, Sí. porque en principio la Organización Mundial de la Salud no aceptaba como un elemento de estratégico, de terapéutico, ¿no? Ujú. O sea, a partir de ese momento, por eso usted ve algunos elementos que se ha planteado Trump y la Organización Mundial de la Salud, Sí. y es que hay rigurosidades científicas que tienen que cumplirse en términos primero in vitro, después en términos humanos, después la cantidad de pacientes y ver la respuesta con placebo y el medicamento. Sí. Y es a partir de ahí que uno puede asumir como elemento realmente científico. A propósito de eso. El medicamento que usted dice es un medicamento antiparasitario, Sí, exacto. ivermectina. Exactamente. Hay algunos otros médicos que lo han estado usando, pero todavía nosotros no lo tenemos como una estrategia para el manejo del paciente con COVID-19. Y yo debo decirle, Sí. yo siento, aunque yo no estoy en la parte clínica en este momento, Sí. sino yo soy ahora mismo un farmacéutico. Sí. Entonces, en este momento, pero yo le doy seguimiento todos los días a todos los pacientes que han estado siendo ingresados. Ajá, ajá. Y en base al protocolo de manejo, yo pienso, y pueden ustedes estar seguros que no le estoy mintiendo, No. que del manejo hace un mes Sí. a lo que se está manejando ahora, la República Dominicana tiene una efectividad extraordinaria. Ya no es tan fácil morirse a menos que no tenga una condición especial, ¿no? Sí, sí. O que el paciente se haya descuidado mucho, Y tenga o que se haya complicaciones. expuesto demasiado. Recuerden a un elemento. Si vamos a poner el caso de Johnny ahí. Sí. Si Johnny tiene la enfermedad, pero es asintomático, es decir, no está tosiendo, Sí. no tiene fiebre, pero es asintomático, es decir, tiene la enfermedad y permanece mucho tiempo con Patricia, con Mambrú, con Elías, Elías. sí, y Joel, sí. Ellos, cuando adquieren la enfermedad, tiene un nivel de letalidad, de gravedad mucho mayor Sí. que cuando se expone a un paciente sintomático. Es decir, el sintomático inmediatamente
se da cuenta y entonces usted va y identifica Sí. el virus Sí. y hay mayores posibilidades de solucionar el problema. Sí. Que en ese caso, ustedes saben también que en principio la literatura mundial no hablaba tanto de los asintomáticos, hablaba de unos 2, 3, 4, Sí. 5%. Sí. En este momento, casi toda la literatura establecen que van por encima de un 25 o 35%. Sí. Es decir, que la cantidad de personas que pudieran tener el virus Y que no lo han sido sabe. identificados es muy grande en cualquier país del Y mundo. no lo sabe, y no lo Así sabe, es, y no lo así sabe. es. Enriquillo, te ha dado una información muy importante. Dos Bastante. informaciones importantes. Una, que va a ser difícil, de acuerdo con el tratamiento del protocolo que se está utilizando en la República Dominicana para una persona tener letalidad. Eso es importante y eso quiere decir que en la República Dominicana por lo menos tenemos la esperanza de un dominio de la enfermedad en términos sanitarios. ¿Es así, Un doctor? control más o menos. ¿Es así? Es así. Inclusive, si usted hace la relación con cualquier país del mundo, en la relación de cada 100.000 habitantes, como se hace los índices de criminalidad, Sí, sí. nosotros estamos por debajo del 2%. Es decir, que es un número realmente importante en términos de pronóstico, ¿no? Sí, En sí. términos de muerte. Nosotros estamos en estos momentos entre los 5 a 10 países de menor mortalidad por cada 100.000 habitantes. Eso es importante. Hay una información que este fin de semana estuvo circulando a propósito de unas desinformaciones, vamos a decir, o interpretaciones de unas declaraciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que se atrevió a decir a la gente que consumiera detergente, una cosa así. Eso fue Productos químicos. se inyectaran detergente, una cosa así, Sí, desinfectantes. Ay, Dios mío. Eso Sí. fue una locura. Este fin de semana, la gente haciendo memes en contra de Donald Trump y todo esto. Y se mencionó el hecho de que el presidente Trump también se había quejado con la Organización Mundial de la Salud porque él insiste en la aplicación de la hidroxicloroquina. Pero- Hidroxicloro. Exacto. Hidroxicloro. Hidroxicloro, exacto. Dice que la Agencia de Medicamentos y Alimentación, Food and Drug Administration, FDA, por sus siglas en inglés, dice que advirtió sobre efectos adversos. Sí. Pero aquí el Ministerio de Salud Pública ha aclarado que son los efectos adversos si no se aplican los protocolos. ¿Es así, doctor? Sí, pero además mira, no hay un solo producto médico, terapéutico, que no tenga contradicciones y efectos colaterales. Sí. Ninguno, Sí. Efectos secundarios. incluyendo la acetaminofén, que es uno de los productos de menos Sí. Efectos. posibilidades Sí. de efectos colaterales. Sí, sí. Ahora, la hidroxicloroquina y su genérico, que es de menos, que tiene mayores efectos de complicación, que es la cloroquina. La cloroquina es de uso muy normal. Por ejemplo, los países que no van no tienen la malaria como endémico, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vienen a nuestros países, Haití, África, usan medicamentos de manera profiláctica para este tipo de cosas. Igual que nosotros cuando vamos a Sudamérica, Sí, que tenemos que utilizar algo para la fiebre amarilla. sí. Una En el vacuna caso- originalmente. Hay países que hay- para entrar, usted para entrar a ese país, tiene que vacunarse. Si no Así lleva la es. vacuna, se la ponen en el aeropuerto cuando usted llega. Así es. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Hay estudios muy interesantes que se hicieron en Francia, Por favor. se hizo en Francia, donde se daban cuenta que pacientes con lupus, Sí, el lupus eritematoso sistémico, Sí. sí. en esa población no existía el virus, el coronavirus. Y entonces, en la investigación que se hace, Sí. es que se identifica
que la hidroxicloroquina tenía un efecto beneficioso de competencia con el virus. Entonces, a partir de ese momento, para responderle a su pregunta, Sí, sí. Los pacientes con lupus, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, todos esos pacientes usan de manera permanente la hidroxicloroquina. Ellos lo usan como un elemento aquí en la República Dominicana comercial, el plaquinol. Entonces, ¿qué ha pasado con esos pacientes? Sí. Esos pacientes no tienen ningún otro efecto que no sea beneficioso. Y nosotros, en el caso del virus del COVID-19, lo que lo usamos son solamente no máximo de entre 12 y 24 pastillas. Es decir, fíjense, un paciente usándolo por años de manera permanente, primero han tenido el beneficio de que no adquieren el virus. Sí. Y por otro lado, cuando esos pacientes no usan ese medicamento, pregúntale a un familiar de ustedes Sí. que tiene lupus para que vean cuáles son las dificultades de no uso de la hidroxicloroquina. Sí. Se dematizan, se crea una situación especial, prácticamente no pueden vivir. Okay. Los efectos realmente que se han identificado en la combinación de la hidroxicloroquina con acitromicina, que es un antibiótico del orden de los macrólidos, por tanto, en esos casos, no sé si manejan la información que el corazón electrocardiográficamente, en términos eléctricos, producen algunas ondas, por eso es que tú ves el QRS en el electrocardiograma. Sí. En ese caso se extiende, en algunos casos de ellos se extiende el QT. Entonces, ese QT produce una bradicardia que, identificada lógicamente, se corrige, ¿no? Y podemos hacer un electrocardiograma. Sí. Pero eso es con una combinación y con uso muy prolongado, que no se da en el caso de los pacientes con COVID-19, porque es un tratamiento a muy corto plazo. Excelente explicación, doctor. Patricia, Muy ¿quieres una bien. pregunta? Doctor, buenos días. Mire, a mí me gustaría Buenos días. saber, Promesa Cal está al lado de la ciudad sanitaria Evangelina Peroso, ¿verdad que sí? Sí, así es. ¿Ustedes cómo hacen Promesa Cal es bien grande? Me gustaría saber el tema de la distribución de los medicamentos. Ustedes son los que suplen a la farmacia del pueblo. Así es. A veces hay quejas que se dice como que los medicamentos que se venden en la farmacia del pueblo como que no hacen el mismo o no surten el mismo efecto que algunos medicamentos que se venden, por ejemplo, en las farmacias, como que son de menos calidad. Me gustaría que usted se refiera a ese tema de si esto es cierto o si es falso. Y además también el tema de, o sea, si hay suficiente abastecimiento en todas las farmacias del país, justamente tomando en cuenta la situación delicada que estamos viviendo con el COVID-19. Bueno, yo, antes de llegar a Promese, antes de yo ser médico de Promese, el director de Promese, yo siempre usé los medicamentos genéricos. Siempre, como médico, siempre asumí los medicamentos genéricos. Pero eso es partiendo de un concepto científico. Uh-huh. A los profesionales de la salud no se nos enseñan y sí se nos prohíbe el uso de medicamentos con nombres comerciales. Con nombres comerciales, ok. Los médicos adquirimos la falla, o la costumbre, sí. a veces por costumbre, a veces por experiencia clínica, pero a veces por recomendaciones de gente que hacen negocio, hacer entonces a ponerle nombre a los medicamentos. Nunca yo usé nombre en 39 años de ejercicio, nunca usé nombres comerciales. Doctor, hay médicos que le dicen a los pacientes, no me use medicamentos de las boticas populares. Así mismo, doctor. Dicen que eso no tiene calidad, doctor. Aclare eso para que este programa lo escuche el país y fuera del país. O sea que... Déjeme decirle que nosotros tenemos, usted busca a los médicos de mayor calidad profesional aquí. Es decir, que usted piense que tienen la mayor calidad profesional. Sí. Uh-huh. Y te van a hacer la recomendación contraria. Es decir, te van a decir
que han identificado que nuestros productos tienen la calidad, pero no solamente porque tienen la calidad. Yo no quiero ser imprudente y voy a hacerlo de manera muy generalizada. Hubo una experiencia con alguna compra en estos días, cuando digo estos días, hace 3 o 4 meses, Sí. que una empresa, una institución del Estado compró un medicamento. Nuestros técnicos estuvieron acompañando a esa institución del Estado y notaron que un medicamento antiviral que nosotros comprábamos, cuando nuestros técnicos le dijeron que eso estaba muy caro, ellos lo estaban comprando a 900 pesos y nosotros lo estábamos comprando a 190. Llamó la atención y dijo, bueno, debe ser un error, y se buscó entonces el producto. La experiencia fue que el producto y el productor eran el mismo caso que estaban vendiendo aquí en Promese y que se estaban vendiendo en otra institución del Estado con esa cantidad de precios diferentes. Oye, más de 710 pesos por cada medicamento. Por cada medicamento. Ahora, ¿qué ventaja tiene Promese? En Promese, las empresas que venden a Promese tienen consideraciones especiales a nivel internacional. Con el hecho de ser vendedores de Promese, tienen una calificación especial cuando compran en el extranjero. Pero adicionalmente a ello, el hecho de vender a Promese, tienen un alto volumen de compra, Sí. que hace que compren a precios muy bajos en el exterior, y eso le permite vender a la farmacia privada a un costo diferente a la farmacia del pueblo, Sí. Promese. Y para que tenga una idea, antes ellos vendían el mismo producto hasta con la mismo logo, ¿no? Con la Sí. misma La misma etiqueta. la misma etiqueta. Sí. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos cuando vienen a la República Dominicana? Tienen que cambiar la etiqueta y ponerle Promese. Por tanto, porque antes había una competencia, Sí. que veían el producto en la farmacia del pueblo a un precio y lo veían en la farmacia del pueblo a otro precio. Sobre todo más alto. Así es. Entonces, a partir de ese momento, Sí. ya Promese exige que tiene que cambiar la etiqueta. Mire, yo le Tiene quiero. que decir Promese. Sí, Promese. a mí, con relación a esta pandemia, y creo que nos vamos a morir haciendo preguntas, lo que no estamos muertos todavía. Hay muchas cosas que la comunidad científica tendrá que aclarar. Y yo voy a decir lo siguiente. Este es un tema que la especialidad son de epidemiólogos, sobre todo. Usted puede ser médico, pero usted como médico sabe que hay especialidades. Y también los infectólogos. Escuché, infectólogos. Sí. Gracias, Patricia, por... escuché a algunos infectólogos decir esto, y yo estoy no sorprendido y no sorprendido. Decir el coronavirus fue viejo, hace mucho que existe. Oí un infectólogo decir que lo que hay como una modalidad nueva con el COVID. Realmente, porque se viene del sistema inmune. Un sistema inmune fuerte, el coronavirus llega, se rebota y se va. No se aloja. Ahora, si el organismo con sus... ¿Qué es la inmune? Es como una especie de paredes que tú tienes, de muro de contención. Así es. Entonces, los linfocitos T. Exactamente. Pero yo quiero irme en la parte más práctica. Doctor, entonces, la clase científica mundial no previó que el mundo pudiera estar afectado por un virus como el coronavirus en función de ser una modalidad diferente del sistema inmune del cuerpo humano. Bueno, siempre va a haber la posibilidad, Johnny, de que hayan respuestas diferentes. Sí. Una vez un virus afecta un organismo, y ese organismo crea algún elemento, alguna pared, como tú lo dices, de defensa. Ese virus es inteligente y regresa con algunos cambios que le llaman mutaciones. Se disfraza, pudiera ser una palabra. Se disfraza, entonces después viene y ataca. Pero hay un elemento que yo quisiera que usted lo tome en cuenta y de verdad que es importante. Porque le puede servir a la población dominicana y a todo el mundo. Qué bueno. Hace muchos años se ha dicho, alguien dijo que
el microorganismo, el microbio, ¿verdad? Sí, el microorganismo sí. es nada. El huésped lo es todo. Ahí Sí. está. Cuando dice eso, Sí. está diciendo lo que tú quieres decir. Sí, exacto. Un organismo sano, con capacidad de respuesta, con un buen pH, tiene capacidad para responder de manera efectiva a cualquier tipo de infección. Eso. Ahora, Sí. entre esa posibilidad, tú tienes que tener elementos lógicos de comedimiento. Sí. ¿Cuál es el comedimiento? Mantener la distancia, Buena garantizar una higiene. Exacto. Entonces, todos esos elementos te producen a ti que tú no seas sobreexpuesto para que tu organismo entonces tenga siempre la capacidad de responder. Yo no sé si ustedes han visto que ustedes huelen algo, no sé, de una alfombra o lo que sea, y le producen estornudos. Sí. Esa es la primera respuesta que Sí. produce el organismo. Sí. Hay algo que le está afectando, inmediatamente estornuda. Sí. La tos es un elemento de defensa del organismo también, para que algo que le está produciendo algún efecto salga. Ahora, si usted Y la no se fiebre, protege, doctor, perdóname, y usted me igual la corrige. fiebre, Y- igual la fiebre exacto, también. y le iba a decir eso, que la fiebre también Una es un mecanismo de alerta. defensa. Una alerta. Exacto, entonces todos esos elementos te resuelven un problema siempre que usted no sea un abusador, es decir, siempre que usted no permanezca en las áreas de peligro, siempre que usted no se proteja, pero el organismo es prácticamente, mira, el organismo es algo perfecto. Inteligente. Si tú tienes y fíjate que alguna gente que ha estado utilizando mecanismos de que decir que el cambio de pH, la sal, etcétera, es sobre la base de garantizar niveles de pH en una circunstancia donde el organismo el virus no pueda afectar. De modo que esos son elementos. Yo quisiera que nunca se olvide, el microorganismo va a existir siempre y va a enmascararse en diferentes vertientes. Por eso es, en el caso que está diciendo Johnny, es que primero el coronavirus empezó en Asia, después en el Medio Oriente, después se modificó en diferentes variables, que hoy tenemos cerca de 4 o 5 coronavirus diferentes que atacan al ser humano, pero que siempre han atacado a los animales, ¿no? Sí, sí. Por eso ustedes vieron el SARS, por eso vieron la gripe H1N1. Entonces, todos esos elementos vienen y el organismo va a estar siempre preparado para defenderse. Lo que tenemos es que garantizar distancia, garantizar limpieza, higiene. Y la higiene no es para el virus nada más, la higiene es para los siempre. las bacterias, para la Escherichia coli, para las diarreas, para el cólera, para todo. Sí. De modo que un país sano es el que mantiene un nivel de limpieza, no solamente desde el punto de vista de las manos, sino cómo ponemos las basuras también, para que la gente que recoge nuestra basura no se infecte. Es decir, cómo ponemos un equipo de un lado, un material biodegradable de un lado, el material no biodegradable del otro. Sí. Y lógicamente que tengamos una vida sana en términos generales. Doctor, Gracias. para mí ha sido excelente su participación en el día de hoy. Ay, muchas Y gracias. ojalá que usted, Enriquillo Matos, se proponga como presidente del Colegio Médico Dominicano Doctor, Ya lo fue. doctor, Fue. el próximo año. Ya lo fue. Y nómbreme como su jefe de campaña, que lo voy a poner en eso. Óigame, Sí. sí, seguro que cuando usted está diciendo eso, Johnny va a decir, no me pongan eso otra vez, que ya es una etapa pasada. doctor, le manda a decir una oyente, Jacqueline Ureña, que por eso es que en la botica popular un medicamento cuesta 50 pesos, por ejemplo el Curán, y que en la farmacia cuesta hasta 750. Oh, Así es. Dios No, mío. y la insulina, chequen la insulina Sí, también sí, para que sí. vean los costos. Ahí Y ese es un está. Conozco producto. personas que se suplen de promesas. Muchas Doctor, gracias, muchas doctor. gracias por su Gracias, doctor. participación. Orientadora, muy significativa. Nos vamos a una pausa comercial. Seguimos con más aquí en La Opción de la Mañana.